Bienvenidos viajeros. En la oscuridad, donde lo inexplicable se oculta, las historias cobran vida. Prepárate para descubrir lo que habita entre las sombras, donde el miedo es solo el comienzo. En las empedradas calles de Lyon, en los años 30, una sombra siniestra acechaba al caer la noche. Lyon era una ciudad donde los ecos de la guerra y la pobreza envolvían a los habitantes, pero nada los había preparado para el terror que se cernía sobre ellos. Todo comenzó con el macabro hallazgo de un cuerpo en el distrito de la Croix-Rousse, un rincón de la ciudad donde el silencio parecía ocultar más que palabras. Una joven fue encontrada muerta, con su rostro en calma como si hubiera caído en un sueño eterno. Pero faltaba algo inquietante, ya que los dedos de sus manos y pies habían sido cortados con una precisión escalofriante. Al principio, la policía pensó que era un asesinato más en una ciudad que se tambaleaba entre la violencia y la miseria. Sin embargo, los siguientes días demostraron lo contrario. Un segundo cadáver fue descubierto a orillas del río Saona, con las mismas características, sus falanges habían sido cuidadosamente amputadas. No había sangre, ni signos de lucha. La calma del rostro de las víctimas contrastaba con la brutalidad del acto. Era claro que el asesino no solo estaba matando, estaba coleccionando. La prensa lo bautizó rápidamente como el coleccionista de falanges, y el nombre resonaba con miedo en todos los rincones de Lyon. Nadie sabía quién era, ni cómo lograba atacar sin dejar rastro. Solo los cuerpos mutilados que aparecían, casi semanalmente, narraban la historia de un hombre con un oscuro fetiche por los dedos humanos. Los crímenes continuaron. Personas de todas las edades y clases sociales fueron encontradas muertas, siempre en lugares distintos, siempre sin los dedos de manos y pies. La policía, desesperada, intentó dar con el asesino, pero cada pista parecía llevar a un callejón sin salida. El coleccionista era metódico, escurridizo, más perturbador aún, parecía disfrutar burlándose de las autoridades. Hubo un momento, sin embargo, en que la policía estuvo cerca de atraparlo. El detective Jean-Luc Mugot, un hombre astuto y decidido, había seguido una pista que lo llevó a un almacén abandonado en los suburbios. Allí, mientras la niebla envolvía las sombras, estuvo a punto de atraparlo infraganti. La tensión en el aire era palpable, el detective sabía que estaba a un paso de terminar con el reinado de terror. Pero cuando se preparaba para actuar, la situación dio un giro siniestro. En la oscuridad, un golpe certero acabó con la vida de Mugot. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, sin dedos, convertido en la última víctima del monstruo que perseguía. El asesinato de M. Hugo estremeció a la policía y a toda la ciudad. Nadie imaginaba que el asesino pudiera ser tan audaz como para acabar con uno de los suyos. El horror no terminó ahí. En las semanas siguientes, 4 de los compañeros más cercanos al detective también fueron asesinados, todos ellos involucrados en la investigación. Uno tras otro, cayeron víctimas del coleccionista, sus cuerpos mutilados del mismo modo macabro. El mensaje era claro: cualquiera que se acercara demasiado, pagaría con su vida. Ante el miedo y las bajas dentro de sus propias filas, la policía fue consumida por el terror. Los oficiales, atemorizados y derrotados, dejaron de buscar activamente al asesino. La ciudad quedó sumida en una calma tensa, como si el mismo Lyon hubiera aceptado su derrota ante el mal que rondaba entre sus sombras. Curiosamente, tras la retirada de la policía, los asesinatos cesaron. El coleccionista de falanges pareció desvanecerse, como si la falta de persecución lo hubiera aburrido. Lyon volvió lentamente a su rutina, pero la cicatriz del terror permaneció. La gente hablaba en susurros, preguntándose si el monstruo había muerto, huido, o simplemente estaba esperando el momento adecuado para volver. Sin embargo, no todos creían que el asesino se había cansado de matar. En los rincones más oscuros de Lyon, circulaban rumores aún más inquietantes. Algunos afirmaban que el coleccionista no había desaparecido, sino que seguía entre ellos, protegido por una red de poder. Había quienes juraban que el asesino era, de hecho, un alto mando dentro de la policía misma, alguien que había manipulado la investigación desde el principio, que había ejecutado con precisión los asesinatos para cubrir su rastro y que, en última instancia, había dejado de matar porque ya no lo necesitaba. Esa teoría aterraba más que cualquier otra. Si el asesino no solo caminaba entre ellos, sino que era una figura de autoridad, entonces no había escape.
¿Cuántos oficiales sabían la verdad y guardaban silencio por miedo? ¿Cuántas veces lo habían tenido frente a ellos, burlándose desde las sombras, controlando cada paso de la investigación? El coleccionista de falanges nunca fue atrapado. Algunos creían que se cansó del juego, pero otros, los más oscuros entre los ciudadanos de Lyon, se preguntaban si el último cuerpo hallado no era, quizás, el de la verdadera mente tras los crímenes. Tal vez, en un retorcido juego de poder, el asesino había fingido su propia muerte, dejando que los rumores de su identidad como una figura de la policía los sepultaran junto a sus víctimas. Y así, el monstruo que aterrorizó Lyon permaneció en las sombras, una leyenda que aún provoca escalofríos. Nadie puede decir con certeza si el coleccionista de falanges murió, huyó o sigue caminando por las calles empedradas, su colección de dedos completada, o quizás, esperando por una nueva presa. En Camden, Inglaterra, existe una antigua mansión conocida como el Refugio de las Sombras. La casa ha estado abandonada durante décadas, y los lugareños evitan acercarse a ella debido a las historias de terror que la rodean. Se dice que la mansión está maldita y que aquellos que se aventuran en su interior nunca vuelven a ser los mismos. Una noche de otoño, un grupo de amigos decidió desafiar las leyendas y explorar la mansión. Estaban convencidos de que las historias eran solo supersticiones y querían demostrar que no había nada que temer. El grupo estaba compuesto por Emily, una joven valiente y curiosa, James, su novio escéptico, Sarah, la mejor amiga de Emily, y Michael, un amante de lo paranormal. Al llegar a la mansión, el grupo sintió una extraña sensación de inquietud. La puerta principal estaba entreabierta, como si los invitara a entrar. Con linternas en mano, cruzaron el umbral y se adentraron en la oscuridad. El aire estaba cargado de polvo y un olor a humedad impregnaba el ambiente. Mientras exploraban las habitaciones, comenzaron a escuchar susurros y pasos que no podían explicar. Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando vio una sombra moverse rápidamente por el pasillo. Intentó convencer a los demás de que había visto algo, pero James se burló de ella, asegurando que solo era su imaginación. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando encontraron un viejo diario en una de las habitaciones. El diario pertenecía a una mujer llamada Elizabeth, que había vivido en la mansión hace más de 100 años. En sus páginas, relataba cómo su familia había sido atormentada por una presencia oscura que habitaba la casa. Describía cómo su esposo y sus hijos habían desaparecido misteriosamente, y cómo ella misma había sido perseguida por sombras hasta no mucho antes de su muerte. A medida que leían el diario, los amigos comenzaron a experimentar fenómenos cada vez más aterradores. Las sombras parecían cobrar vida, y los susurros se convirtieron en gritos desesperados. De repente, Sarah comenzó a sentir un frío intenso que la envolvía. Sus amigos la vieron temblar. Antes de que pudieran reaccionar, una sombra oscura la rodeó y la arrastró hacia la oscuridad. Sus gritos resonaron por toda la mansión, pero cuando corrieron a buscarla, Sarah había desaparecido sin dejar rastro. Desesperados, los tres restantes intentaron encontrar una salida, pero la mansión parecía un laberinto interminable. Las paredes se cerraban a su alrededor, y cada puerta que abrían los llevaba de vuelta al mismo lugar. Michael, que había estado grabando todo con su cámara, capturó imágenes de figuras oscuras que se movían en las sombras, pero cuando intentó mostrarlas a los demás, la cámara se apagó misteriosamente. Finalmente, Emily y James encontraron una escalera que descendía al sótano. Sin otra opción, decidieron bajar, esperando encontrar una salida. El sótano estaba lleno de antiguos muebles cubiertos de polvo y telarañas. En el centro de la habitación, encontraron un círculo de velas apagadas y símbolos extraños dibujados en el suelo. De repente, las velas se encendieron solas, y una figura oscura apareció en el centro del círculo. La figura se acercó lentamente a ellos, y Emily sintió una presión en el pecho que le dificultaba respirar. James intentó protegerla, pero fue arrojado contra la pared por una fuerza invisible. La figura se reveló como el espíritu de Elizabeth, atrapada en la mansión por la maldición. Con una voz llena de dolor y furia, les explicó que habían ultrajado su descanso al entrar en la casa. Para romper la maldición, uno de ellos debía ser sacrificado. Elizabeth, con una mirada penetrante, eligió a Sarah. La razón de su elección fue impactante. Sarah había sido la primera en desaparecer porque su espíritu era el más puro y su sacrificio sería el más poderoso para liberar a todos los espíritus atrapados en la mansión.
El miedo envolvía a Sara mientras sus ojos se encontraban con los de Elizabeth, la figura espectral que flotaba frente a ella. La criatura, suspendida en el aire, alzó su mano, silenciosa y expectante. Sara retrocedió, incapaz de aceptar lo que se le exigía. La decisión que enfrentaba no solo determinaría su destino, sino el de todos los que la acompañaban. Una presión invisible mantenía a Emily, James y Michael inmovilizados al otro lado de la habitación, sus rostros marcados por el terror. Sara sentía como la mansión misma se volvía en su contra, las paredes temblaban y crujían como si la casa estuviera viva, y cada segundo perdido parecía acelerar su colapso inminente. La presencia no necesitaba palabras, su amenaza estaba presente en cada sombra que se movía por la habitación. La joven comprendió entonces que no había opción. Si no cedía, no solo ella, sino todos ellos estarían condenados a un destino peor que la muerte. Luchando contra el pánico, y con el peso de la desesperación sobre sus hombros, Sara extendió su mano hacia el espíritu. Sus dedos temblorosos se entrelazaron con los de la figura fantasmal, sellando su destino. Al instante, una luz cegadora llenó la estancia. Los lazos invisibles que retenían a sus amigos se desvanecieron, y, liberados del hechizo, corrieron hacia la salida mientras las paredes de la mansión comenzaban a derrumbarse a su alrededor. La casa se desplomó en una nube de escombros justo cuando ellos lograron escapar, pero Sara y Elizabeth ya no estaban. Su sacrificio había quedado sellado en ese último y aterrador instante. Aunque lograron salir con vida, los tres nunca volvieron a ser los mismos. La experiencia los dejó marcados de por vida, y la historia de El Refugio de las Sombras se convirtió en una advertencia para todos aquellos que se atrevieran a desafiar lo desconocido. Desde entonces, se dice que el espíritu de Sara se manifiesta de una manera peculiar. Cada vez que alguien cuenta la historia o señala el lugar donde estuvo la casa encantada, el reloj de la persona se detiene exactamente a las 3:33 de la madrugada, la hora en que la chica desapareció. Además, aquellos que se atreven a acercarse demasiado a las ruinas de la mansión sienten un frío intenso y escuchan susurros que parecen venir de todas direcciones, como si Sara estuviera advirtiéndoles que no perturben su descanso. Pavel Fedorov siempre había sido un hombre metódico y solitario, moviéndose entre las sombras, construyendo una red de contactos tan siniestra como invisible. No eran simples conocidos, sino individuos que caminaban por la delgada línea entre lo posible y lo prohibido, lo humano y lo inhumano. Su vida se había convertido en un juego peligroso, guiado por una ambición que trascendía el tiempo y el espacio. Todo comenzó con una obsesión, el proyecto Espectro, un antiguo y temido experimento que tocaba los límites de la física, la vida y la muerte. Nadie conocía su origen, pero se decía que aquellos que lo desentrañaban desaparecían para siempre. Sin embargo, no era como los demás. Su determinación lo había llevado a buscar respuestas más allá de lo que cualquier mente racional podría soportar. Entre sus contactos estaba Iván Petrov, un ex agente de inteligencia que había trabajado en los proyectos más oscuros de la Guerra Fría. Este, envejecido y paranoico, le proporcionó información sobre experimentos de manipulación temporal llevados a cabo en instalaciones subterráneas, laboratorios sellados que nunca debieron existir. Los datos que entregó a Pavel eran incompletos, fragmentados, pero suficiente para encender su obsesión aún más. El siguiente paso lo llevó a Anya Petrova, una bibliotecaria de una universidad en Europa del Este. No era una simple académica, sino una experta en ocultismo y simbología. En los oscuros rincones de la biblioteca, escondidos entre manuscritos antiguos, encontró textos que describían una civilización olvidada, los guardianes del tiempo. Esta antigua cultura había desarrollado la capacidad de manipular el tiempo mismo, pero su poder los había condenado. Ellos habían desaparecido, pero algunos de sus secretos se mantenían ocultos, protegidos por fuerzas desconocidas. A medida que Anya descifraba estos antiguos documentos, una verdad escalofriante emergía. Los guardianes del tiempo no solo controlaban el flujo temporal, ellos, en su decadencia, se habían convertido en algo más. No eran solo humanos, sino entidades atrapadas en un limbo, vigilantes de su propia destrucción. Su legado estaba custodiado por sombras, por secretos antiguos que no debían ser desvelados. Pavel, atraído por la idea de desentrañar este misterio, comenzó una búsqueda alrededor del mundo para reunir las piezas del dispositivo que, según los textos, podría abrir una puerta a este conocimiento prohibido. Cada lugar que visitaba estaba más marcado por la muerte que el anterior. En Egipto,
encontró un cristal escondido en las profundidades de una pirámide olvidada, pero no sin antes escapar por poco de una trampa mortal que lo dejó al borde de la muerte. Sentía que algo lo estaba observando, persiguiendo sus pasos, una presencia invisible que lo acechaba en cada esquina. En el Tíbet, el viento helado trajo consigo la locura. Allí, en un monasterio abandonado, encontró un pergamino que contenía los planos del dispositivo. El lugar estaba lleno de ecos de un pasado oscuro, y los monjes que alguna vez habían guardado ese conocimiento no estaban muertos del todo. Sus sombras aún rondaban las ruinas, como fantasmas atrapados en el tiempo. Finalmente, su camino lo llevó a la Antártida, a una base secreta nazi enterrada bajo el hielo. Las criaturas que había dentro no eran humanas. Eran el resultado de experimentos monstruosos, y estaban despiertas. Pavel apenas pudo escapar con vida, pero consiguió la última pieza del dispositivo, un componente electrónico que nunca debió haber sido creado. De regreso en Europa, Anya ya había sido absorbida por la misma locura que corroía a Pavel. Ambos se dirigieron a un antiguo observatorio astronómico, donde según las leyendas, los guardianes del tiempo habían establecido una puerta entre los mundos. El lugar estaba envuelto en niebla, como si la realidad misma estuviera deformada por las fuerzas que vigilaban el tiempo. Al activar el dispositivo, sintieron como el aire vibraba, como si algo inmenso estuviera despertando. Los relojes dejaron de funcionar, y el tiempo, ese concepto lineal que daba orden al caos, comenzó a desmoronarse. Pavel podía sentirlo, algo estaba observándolos desde las sombras, algo antiguo y abrumador. Las paredes del observatorio comenzaron a agrietarse, y las sombras que los rodeaban tomaron forma. Eran los guardianes. No eran lo que Pavel esperaba, no eran hombres con poder, sino figuras distorsionadas por el tiempo, entidades que habían dejado atrás su humanidad hacía milenios. Eran los verdaderos protectores del proyecto Espectro, y no permitirían que nadie usara el dispositivo. Pavel sintió un frío intenso, un dolor indescriptible que le atravesaba el cuerpo mientras las figuras avanzaban hacia él. No podía moverse, no podía escapar. Su vida, sus recuerdos, todo empezó a desvanecerse, como si estuviera siendo borrado del tiempo. Intentó luchar, pero era inútil. La última imagen que vio antes de ser absorbido por la oscuridad fue la de Anya, que se desvanecía junto a él. Entonces, todo terminó. O al menos, eso parecía. Los guardianes desaparecieron, el dispositivo cayó al suelo, inerte, y el silencio reinó en el observatorio. Parecía que todo había terminado, pero lo más aterrador estaba por llegar. Unos días después, cuando las autoridades locales llegaron al lugar atraídas por los extraños reportes de actividad, no encontraron nada fuera de lo común. El observatorio estaba vacío, sin señales de lucha, sin cuerpos. Solo el dispositivo, cubierto de polvo, y una sensación indescriptible de que algo en ese lugar estaba mal. Los reportes del día siguiente fueron más inquietantes. Testigos afirmaron haber visto figuras en las sombras, susurrando en un idioma que nadie podía entender. Y lo peor de todo, Pavel y Anya habían sido vistos caminando por las calles, como si nada hubiera pasado. Pero aquellos que los miraban a los ojos sabían que algo en ellos no era humano. Habían vuelto, pero ya no pertenecían a este mundo. Eran parte de las sombras, de los guardianes, de algo mucho más antiguo y aterrador. Ahora vigilaban desde el otro lado, esperando el momento de actuar. Nadie sabía cuánto tiempo quedaba, antes de que lo hicieran. En las profundas montañas de los Andes peruanos, se erige un pueblo olvidado por el tiempo, envuelto en un aire de misterio y silencio. Sus habitantes, de rostros curtidos por el sol y las leyendas ancestrales, han vivido durante generaciones bajo la sombra de lo inexplicable. Es en este rincón del mundo, donde el límite entre la realidad y lo sobrenatural se difumina, que nace la historia de Lucía, una niña con un destino tan oscuro como el abismo mismo. Desde sus primeros años, Lucía fue distinta. No era solo su mirada penetrante, capaz de hacer retroceder incluso al más valiente de los hombres, era la forma en que sus palabras parecían arrastrar un eco de otro mundo, un susurro de algo antiguo y olvidado. Su familia, sin embargo, eligió ignorar lo evidente, atribuyendo sus peculiaridades a la imaginación infantil. Pero la oscuridad, una vez desatada, no se deja ignorar. El destino cambió una noche invernal, cuando el frío se colaba por las rendijas de las paredes y la luna llena iluminaba el pueblo con una luz espectral.
Lucía, apenas rozando el sueño, se despertó de golpe, su corazón martilleando en su pecho. La habitación, envuelta en penumbra, reveló una figura flotando junto a su cama. No era un sueño ni una ilusión, era la figura translúcida de una mujer, cuyos ojos vacíos parecían contemplar los horrores del tiempo. La mujer llevaba un vestido antiguo, su rostro pálido y demacrado revelaba un dolor profundo. Pero Lucía, en lugar de temer, sintió una extraña serenidad, como si su alma hubiera estado esperando ese momento. La figura se inclinó, sus labios moviéndose en un susurro inaudible antes de desvanecerse en la nada, dejando a Lucía con una sensación de vacío y una creciente obsesión por desentrañar el mensaje no comprendido. Desde esa noche, los espectros se convirtieron en parte de su vida. Aparecían en las esquinas de las habitaciones, susurrando secretos oscuros en su oído, revelando verdades que los vivos preferían mantener enterradas. Al principio, los espíritus solo la observaban, como si evaluaran su valía, pero con el tiempo, comenzaron a interactuar con ella, revelándole secretos inconfesables sobre aquellos que la rodeaban. Sus padres, sus profesores, sus compañeros de clase, todos escondían algo, y los espectros se aseguraban de que la joven lo supiera. Una tarde en la escuela, mientras el sol se filtraba perezosamente por las ventanas, experimentó su primer trance. Sentada en su pupitre, su mirada se fijó en un punto invisible frente a ella, y sus ojos adquirieron un brillo cristalino, como si su mente hubiera sido arrastrada a otro plano de existencia. La profesora, al notar su inmovilidad, se acercó, preocupada. Pero lo que ella no podía ver, era la figura espectral que se cernía sobre la cría, un hombre mayor con una barba blanca, cuyos ojos ardían con una furia contenida. Sus palabras se infiltraron en la mente de la niña como veneno, revelando un oscuro secreto del pasado de la profesora. Cuando Lucía salió del trance, su mirada se encontró con la de la mujer, y con una voz que no parecía suya, le susurró: «Sé lo que hiciste». La reacción de la profesora fue inmediata, palideció, retrocediendo con un temblor que traicionaba su miedo. Su hogar se transformó en un campo de batalla espiritual. Durante las comidas, su comportamiento comenzó a mostrar signos de una siniestra transformación. Una noche, mientras la familia cenaba en un silencio tenso, levantó la vista y clavó sus ojos en los de su madre. Su sonrisa, que antes era un gesto de inocencia, se había torcido en algo oscuro y amenazante. «Papá no sabe lo que haces cuando él no está», dijo con una voz que parecía reverberar en la fría atmósfera. El sonido del tenedor de su madre golpeando el plato rompió el silencio, mientras el horror se apoderaba de sus ojos. Su padre, intentando calmar la situación, fue incapaz de detener a niña, quien continuó revelando secretos que no deberían ser conocidos. Los padres, desconcertados y aterrorizados, buscaron ayuda en médicos y psicólogos, pero ninguna explicación científica podía dar cuenta del abismo en el que su hija se estaba sumergiendo. Los espíritus no se detuvieron. Continuaron arrastrándola más y más hacia la oscuridad, revelándole horrores que sus jóvenes hombros no podían soportar. Una tarde, en el parque, notó a un hombre desconocido sentado en un banco, con el rostro ensombrecido por la preocupación. Los susurros llegaron antes de que ella pudiera reaccionar. «¿Sabes lo que hizo?», le susurraron con insistencia. Ella, incapaz de resistirse, se acercó al hombre, y con una voz cargada de fría seguridad, le dijo: «Sé lo que hiciste». El hombre, con los ojos desorbitados, se levantó de un salto y huyó, pero la sensación de triunfo en Lucía fue fugaz, reemplazada rápidamente por una sombra más profunda que la anterior. A medida que los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, la oscuridad que le rodeaba se volvió palpable. Sus compañeros de clase la evitaban como si fuera la portadora de una plaga maldita, y los profesores ya no osaban cruzar su mirada por miedo a lo que pudieran ver reflejado en ella. En casa, sus padres, que antes la habían amado con devoción, comenzaron a temerla, reconociendo que la niña que una vez conocieron estaba siendo devorada por fuerzas que no comprendían. Una noche, cuando la luna se ocultaba tras densas nubes que amenazaban con romper la calma con una tormenta, tuvo una visión. Fue arrastrada a un lugar que nunca había visto, pero que sentía terriblemente familiar, un antiguo cementerio en las afueras del pueblo, donde las almas inquietas parecían congregarse. Los espíritus le susurraron con una urgencia que no había sentido antes, guiándola hasta una tumba en particular. No dudó. Se levantó de la cama, el aire frío mordiendo su piel mientras atravesaba el umbral de su hogar, y caminó por las calles desiertas, siguiendo las voces de los muertos. El cementerio la recibió con una niebla espesa que parecía querer retenerla en su seno.
caminó entre las tumbas, cada paso resonando con ecos de sufrimiento, hasta que se detuvo frente a una lápida envejecida por el tiempo. Elena García, 1850-1900, leyó en voz alta, el nombre reverberando en la bruma. En ese instante, la figura de Elena se materializó ante ella, no como una aparición pasajera, sino como un espectro tangible, con ojos que perforaban el alma de Lucía. Esta vez, sus palabras fueron claras y afiladas como el filo de un cuchillo. «Has heredado un don, pero también una maldición», dijo Elena, su voz resonando como un eco de todas las almas perdidas. «Los secretos que te revelamos son un peso que debes llevar con sabiduría. No permitas que te consuman. Debes usarlos para el bien, no para el mal». La comprensión llegó como una ráfaga helada. Había estado al borde del abismo, permitiendo que la oscuridad la envolviera, pero ahora entendía que los espíritus no eran sus enemigos. Eran sus guías, seres atrapados entre dos mundos, que necesitaban su ayuda tanto como ella la necesitaba a ellos. El verdadero peligro no estaba en los secretos que le revelaban, sino en cómo ella elegía utilizarlos. Con una nueva determinación ardiendo en su pecho, Lucía regresó a casa, el amanecer comenzando a teñir el cielo de un gris pálido. Al día siguiente, fue a la escuela, donde todos esperaban verla con la misma mezcla de miedo y repulsión, pero ella hizo lo impensable, se acercó a su profesora, y con una voz llena de humildad, le pidió disculpas. Aunque la desconfianza no desapareció de inmediato, la profesora aceptó sus palabras, y así comenzó un lento proceso de reconciliación. En casa, Lucía habló con sus padres, quienes la escucharon con la atención que antes no le habían prestado. Les explicó lo que había aprendido, y aunque la preocupación no desapareció del todo, vieron un cambio genuino en su hija. Ya no era la niña siniestra que les había infundido terror, sino una joven con un don extraordinario que estaba aprendiendo a usarlo para el bien. Con el tiempo, Lucía se convirtió en una figura respetada en el pueblo. Las mismas personas que antes la habían temido, ahora acudían a ella en busca de consejo, sabiendo que los secretos que los espíritus le revelaban podían ser la clave para resolver sus problemas. Lucía había encontrado su propósito, convirtiendo su maldición en una bendición para los demás. Sin embargo, debajo de esa aparente serenidad, una sombra persistente seguía acechando, aguardando su momento para revelarse. A medida que las estaciones cambiaban, Lucía continuó ayudando a aquellos que buscaban respuestas, pero algo en ella comenzó a cambiar. Los espíritus, que antes se limitaban a susurrar verdades olvidadas y secretos oscuros, empezaron a mostrarle imágenes perturbadoras, visiones que la dejaban inquieta y que parecían desentrañar no solo las vidas de otros, sino también la suya propia. Había algo en esas visiones, algo que se ocultaba en las sombras y que se negaba a salir a la luz, como un rompecabezas incompleto cuyo centro permanecía en blanco. Una noche, mientras la niebla se arremolinaba como fantasmas alrededor de las calles empedradas, la joven tuvo un sueño que la hizo despertar de golpe. En su sueño, se vio a sí misma, no como la niña que había sido, ni como la joven que era ahora, sino como una figura espectral, una sombra entre las sombras. Se vio caminando por su casa, observando a sus padres desde una distancia insalvable, intentando hablarles, pero sus palabras no eran más que susurros ahogados por la oscuridad. Esa mañana, al despertar, sintió que algo había cambiado. Los espíritus estaban más presentes que nunca, susurrando con una urgencia desconocida, y la casa, normalmente cálida, se sentía extrañamente fría. Decidió enfrentarse a lo que estaba sucediendo, a esa verdad que los espíritus parecían querer revelarle, pero que hasta ahora habían mantenido oculta. Fue entonces cuando decidió hablar con su madre. Con un tono serio, la miró a los ojos y le preguntó: «Madre, ¿alguna vez he estado realmente aquí?». La pregunta parecía ridícula, pero había algo en la voz de Lucía que hizo que su madre palideciera. La mujer la miró con los ojos llenos de terror, pero no dijo nada. Lucía insistió, y su madre, incapaz de sostener la mirada de su hija, comenzó a temblar. «No quiero hablar de eso, Lucía», murmuró, evitando sus ojos. Pero Lucía no podía dejarlo pasar. Esa misma noche, Lucía volvió a tener una visión, pero esta vez, no fue un sueño. Se vio de nuevo en su casa, pero la perspectiva era diferente. Todo se sentía extraño, como si la casa estuviera envuelta en una bruma densa, y los objetos a su alrededor parecieran intangibles. Caminó hacia el espejo de la sala, aquel que siempre había reflejado su imagen, y lo que vio la dejó paralizada. La figura que se reflejaba en el espejo no era la suya. Era una sombra, una silueta indefinida,
un vestigio de algo que una vez fue. De repente, todo tuvo sentido. Los espíritus no le estaban mostrando los secretos de los demás para atormentarla, le estaban revelando su propia verdad. No era una chica con un don, no era una joven viva que podía comunicarse con los muertos. Ella misma era un espíritu, una sombra de algo que una vez existió. Pero su familia, sus amigos, todos habían vivido con ella sin darse cuenta de su verdadera naturaleza. La revelación fue devastadora. C comprendió que ella no había estado viva en el sentido tradicional desde hacía mucho tiempo. Pero, ¿cómo era posible? ¿Cómo no se había dado cuenta? Las piezas del rompecabezas se empezaron a encajar dolorosamente. Los trances, las visiones, los secretos revelados, todo había sido parte de un intento desesperado de su alma por comprender su verdadera condición. Los espíritus que la rodeaban no eran meros mensajeros, eran compañeros en su misma situación, seres atrapados entre dos mundos, que intentaban guiarla hacia la verdad. En ese momento, la puerta de su habitación se abrió lentamente, revelando a sus padres, que la miraban con una mezcla de amor y tristeza. Su madre, con lágrimas en los ojos, finalmente rompió el silencio. Lucía, nunca quisimos que lo supieras. Queríamos que fueras feliz, que vivieras entre nosotros, aunque solo fuera en espíritu. Pero ahora entiendes, tú no perteneces a este mundo. La verdad la golpeó como un torrente de agua helada. No era de este mundo, pero había vivido como si lo fuera, ignorante de la realidad que la rodeaba. Y ahora, esa verdad la obligaba a enfrentar lo inevitable, debía abandonar el lugar que había conocido como su hogar. Con un último vistazo a sus padres, quienes también se veían desvanecidos en la penumbra, comprendió que debía dejarles ir, al igual que ellos tendrían que dejarla ir a ella. Pero antes de hacerlo, se acercó a su madre y le susurró al oído, como en un eco distante: «Gracias por no dejarme sola». Su madre sollozó suavemente, y su padre, incapaz de ocultar sus lágrimas, asintió en silencio. La joven dio un paso hacia atrás, y a medida que lo hacía, su forma comenzó a desvanecerse, fundiéndose con la niebla que se filtraba a través de las ventanas abiertas. El frío envolvió la casa, y el silencio que dejó atrás fue tan profundo que parecía una eternidad en sí mismo. Cuando la niebla se disipó, la casa estaba vacía. Los padres, aunque afligidos, sintieron una paz que no habían experimentado en mucho tiempo. Lucía se había ido, no como una niña, sino como lo que siempre había sido, un espíritu que por fin había encontrado su lugar. Sin embargo, en las noches más oscuras, cuando la niebla volvía a arremolinarse por las calles del pueblo, algunos juraban ver una figura caminando lentamente, susurrando en el viento. Y aquellos que la veían no podían evitar sentir que, aunque la chica ya no estaba con ellos, su presencia seguía siendo tan real y enigmática como siempre. ¿Había encontrado realmente su descanso? ¿O seguía vagando, buscando algo más allá de la comprensión de los vivos? El pueblo nunca volvió a ser el mismo. Lucía, la niña que todos creyeron conocer, se había convertido en una leyenda, una historia susurrada en las noches frías, cuando el viento arrastraba consigo los ecos de lo que una vez fue. Pero siempre quedaba una duda persistente: ¿había encontrado la paz, o simplemente se había convertido en un susurro más entre las sombras? En los áridos y fríos paisajes del norte de Noruega, el pequeño pueblo de Skalfjord estaba rodeado por vastos bosques de pinos y montañas nevadas. Este lugar, conocido por sus largos inviernos y sus noches interminables, había sido hogar de generaciones que contaban historias de espíritus antiguos y criaturas de la oscuridad. Sin embargo, nunca habían imaginado que las leyendas que contaban junto a las hogueras fueran más que simples mitos. Una fría tarde de noviembre, mientras el sol se escondía tras las montañas y el viento aullaba entre los árboles, Ingrid, una joven investigadora de fenómenos paranormales, llegó a Skalfjord para examinar los antiguos relatos de espíritus que habían sido transmitidos a lo largo de los siglos. Ella consideraba estos relatos como meros cuentos para niños, pero sentía una curiosidad irresistible por las historias de pequeñas criaturas que, según los aldeanos, solían vagar por los bosques cercanos. La llegada de Ingrid coincidió con una serie de eventos inquietantes en el pueblo. Primero fue la desaparición de un pastor local, Olaf, que había salido al bosque para recoger leña y nunca volvió. Luego, una familia entera desapareció sin dejar rastro, sus huellas desvanecidas en la nieve. La preocupación y el miedo se apoderaron de Skalfjord, pero las autoridades locales parecían impotentes para resolver el misterio. Una noche,
Ingrid decidió adentrarse en el bosque para investigar. Llevaba consigo un equipo de grabación, una linterna potente y un spray de pimienta en caso de emergencia. La noche era extremadamente oscura y fría, el viento susurraba secretos antiguos y el suelo estaba cubierto por una capa de nieve virgen. A medida que se adentraba más en el bosque, el silencio se volvía más profundo y la atmósfera más opresiva. Después de un rato, descubrió una pequeña cabaña escondida entre los árboles, parcialmente enterrada en la nieve. La cabaña parecía abandonada, pero algo en su interior le llamaba la atención. Entró con cautela, y lo que encontró dentro la dejó helada de terror. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos y runas nórdicas, y en el centro de la sala había un altar con varios objetos inquietantes, cuchillos afilados, frascos llenos de líquidos oscuros, ojos humanos de diferentes colores dispuestos en filas perfectas. Ingrid sintió un escalofrío recorrer su espalda y comenzó a grabar el hallazgo. No podía creer lo que estaba viendo. De repente, escuchó un sonido sutil detrás de ella, como un susurro agudo y escalofriante. Se dio la vuelta y vio sombras pequeñas moviéndose rápidamente entre la penumbra, pero cuando trató de enfocar con su linterna, no pudo captar nada. Decidió regresar al pueblo y compartir sus hallazgos, pero la nieve comenzó a caer más intensamente, reduciendo la visibilidad. En su camino de regreso, comenzó a sentir que algo la seguía. Las huellas en la nieve no eran las suyas, sino pequeñas impresiones, como si alguien pequeño y rápido estuviera caminando detrás de ella. Al llegar al pueblo, intentó mostrarle a los aldeanos las grabaciones y los objetos encontrados en la cabaña, pero la reacción fue una mezcla de miedo y rechazo. Algunos habitantes del pueblo le contaron que los duendes en su región no eran simples criaturas traviesas, sino seres malignos que habían sido parte de un antiguo pacto con fuerzas oscuras. Se decía que los duendes recolectaban partes de sus víctimas como trofeos para preservar su poder. Sin embargo, la verdad era aún más macabra: los duendes coleccionaban ojos humanos, no solo como trofeos, sino para apropiarse de las vivencias y la sabiduría adquirida por sus víctimas. En la oscuridad de sus escondites, los duendes conservaban los ojos en frascos ocultos, cada uno un pequeño depósito de experiencias, secretos y conocimientos. Con cada ojo que añadían a su colección, los duendes absorbían las memorias y la esencia vital de aquellos que habían sido sus víctimas, fortaleciendo su poder ancestral y alimentando su conocimiento prohibido. Este acto perverso no solo les otorgaba una comprensión más profunda del mundo, sino que también les permitía manipular y controlar la realidad a su alrededor, manteniéndolos en las sombras del bosque, siempre al acecho de nuevas presas para enriquecer su temible colección. Ingrid comenzó a recibir amenazas anónimas, y el ambiente en el pueblo se volvió hostil. Decidió pasar la noche en un hostal, pero el miedo no la dejó en paz. Los ruidos comenzaron de nuevo, suaves y persistentes. Esta vez, no eran solo susurros, sino una cacofonía de risas crueles y agudas. La noche se convirtió en un torbellino de terror. Las sombras en la habitación parecían deslizarse y contorsionarse de manera siniestra, mientras objetos inanimados levitaban y se desplazaban en el aire sin explicación aparente. Impulsada por una mezcla de curiosidad y pánico, decidió investigar el origen de estos fenómenos perturbadores. Siguió el inquietante sentimiento que la guiaba hacia la puerta del baño del hostal en el que estaba pasando la noche. La puerta estaba entreabierta, y una débil penumbra se filtraba desde el interior. Al acercarse, notó un frío glacial que emanaba del cuarto. Con un temblor en las manos, empujó la puerta con cautela y se encontró con una visión escalofriante: ojos humanos, embalsamados y colgados del techo en hileras a lo largo de la pared. Cada ojo estaba acompañado de una nota escrita en un idioma antiguo, dejada por los duendes como una advertencia aterradora y un mensaje escalofriante dirigido a ella. El hallazgo la dejó paralizada, consciente de que los duendes estaban observándola de cerca y su presencia en el hostal no era una coincidencia. Decidió que era el momento de abandonar Skalfjord, pero cuando salió, el pueblo estaba sumido en un silencio inquietante. Las casas estaban vacías, las luces apagadas, y no había signos de vida en ningún lado. Se dirigió al bosque, esperando encontrar alguna respuesta o salida, pero pronto se dio cuenta de que no estaba sola. Las pequeñas figuras aparecieron de las sombras, rodeándola. Eran los duendes, sus ojos brillando con una luz malévola en la oscuridad. La chica trató de luchar, pero las criaturas eran rápidas y feroces. Antes de que pudiera hacer algo, una criatura se abalanzó sobre ella y la envolvió en una oscuridad impenetrable. El frío era tan intenso que sentía que su cuerpo se estaba congelando desde adentro. Cuando despertó,
no estaba en Skalfjord. Se encontraba en una vasta extensión de nieve y hielo, pero su visión se había desvanecido por completo. El tiempo parecía haberse detenido, y el único sonido era el susurro del viento a través de la nieve. La verdad era aterradora. Ingrid había sido transportada a un lugar fuera del tiempo y el espacio, un reino helado y eterno donde los duendes continuaban con sus juegos macabros. Desesperada, se palpó la cara en un intento frenético de comprender lo que había sucedido. Su corazón se hundió cuando tocó el vacío donde antes estaban sus ojos. Los duendes le habían extirpado los ojos, dejándola en una oscuridad absoluta y opresiva. Atrapada en su propia ceguera, Ingrid solo podía sentir el frío gélido y el silencio interminable que la rodeaba. Su destino había sido sellado por su curiosidad, y ahora se encontraba condenada a una existencia sin fin, atrapada en el limbo junto con las almas de aquellos que habían sido sus víctimas. Los duendes de Skalfjord se convirtieron en leyenda, y el pueblo desapareció de los mapas, envuelto en un misterio sin resolver. Algunos dicen que el frío del norte guarda secretos oscuros, y que los duendes aún acechan, esperando a aquellos que se atreven a desafiar el silencio de la tundra. Quizás, quienes se aventuren en el desolado paisaje nórdico algún día descubrirán lo que le ocurrió a Ingrid, o tal vez ya sea demasiado tarde para